Consultorio DAX está abierto. Bienvenidos a este espacio informativo de la División Académica de Ciencias de la Salud, donde hablaremos temas interesantes relacionados a la salud, con especialistas invitados que estarán enriqueciendo este programa y resolviendo todas sus dudas que nos pueden hacer llegar a través de nuestro teléfono en el estudio. Estaremos transmitiendo totalmente en vivo por el canal 35.1 TVUJAT y por las redes sociales de la DAX y TVUJAT en Facebook y YouTube. Soy la doctora Victoria del Carmen Félix Ruiz y los invito a compartir con sus seres queridos, familiares y amigos esta transmisión, la cual les garantizo les va a encantar. Hoy hablaremos sobre la psicología del desarrollo, una rama fascinante de la psicología que nos permite comprender cómo los seres humanos cambiamos, crecemos y nos adaptamos a lo largo de toda nuestra vida. Desde los primeros años de la infancia, cómo se forman las bases emocionales y cognitivas hasta la madurez, la adultez mayor, donde la experiencia y la memoria cobran un papel central. El desarrollo humano está lleno de etapas que moldean nuestra identidad y de manera las vamos relacionando con el mundo. A través del estudio de estas etapas, infancia, adolescencia, adultez y vejez, la psicología del desarrollo busca entender los procesos que nos hacen únicos, cómo enfrentamos los retos de cada etapa y qué factores influyen en nuestro bienestar psicológico. Pero antes, acompáñenme a conocer un poco más sobre el tema de hoy. La psicología del desarrollo de la infancia a la adultez mayor. La psicología del desarrollo es una rama de la psicología que estudia los cambios físicos, emocionales, cognitivos y sociales que las personas experimentan a lo largo de su vida. Su objetivo principal es comprender cómo las experiencias, el entorno y las características individuales influyen en el crecimiento humano, desde el nacimiento hasta la vejez. Los seres humanos atraviesan etapas que, aunque son diferentes, están conectadas por un mismo proceso de adaptación y aprendizaje continuo. En la infancia, el desarrollo se caracteriza por un rápido crecimiento físico y una gran capacidad de aprendizaje. Durante esos primeros años, el entorno familiar y las experiencias tempranas son fundamentales para el desarrollo emocional y cognitivo. Los vínculos afectivos, la estimulación y el juego influyen en la forma en la que el niño aprende a comunicarse, a confiar en los demás y a construir su identidad. Una infancia segura y afectiva sienta las bases para una vida emocionalmente equilibrada. Durante la adolescencia, la persona atraviesa una etapa de profundos cambios biológicos y psicológicos. Es un momento de búsqueda de identidad, independencia y pertenencia social. Las relaciones con los padres, amigos y figuras de referencia adquieren un papel crucial en la construcción de la autoestima y la toma de decisiones. En esta etapa se forman valores, creencias y objetivos personales que influirán en la manera de enfrentar la vida adulta. En la adultez joven, las personas suelen enfocarse en el desarrollo profesional, las relaciones de pareja y la creación de un proyecto de vida propio. Es una etapa de consolidación donde se ponen a prueba las habilidades emocionales y sociales aprendidas previamente. El equilibrio entre las responsabilidades, el crecimiento personal y las relaciones interpersonales resulta esencial para mantener el bienestar psicológico. A lo largo de la adultez media, surgen nuevos desafíos vinculados con el trabajo, la familia y los cambios físicos que acompañan el paso del tiempo. Es un periodo de reflexión sobre los logros alcanzados y los objetivos pendientes. Muchas personas experimentan una redefinición del propósito de vida, lo que puede generar tanto crisis como oportunidades de crecimiento personal. La madurez emocional y la experiencia permiten enfrentar esta etapa con mayor estabilidad y sabiduría. Finalmente, en la adultez mayor, el desarrollo continúa, aunque de manera diferente. Los cambios físicos y las pérdidas pueden generar retos emocionales, pero también oportunidades para el crecimiento interior, la transmisión de conocimientos y el fortalecimiento de vínculos familiares. Mantener la mente activa, las relaciones sociales y una actitud positiva favorece un envejecimiento saludable. La psicología del desarrollo nos recuerda que cada etapa de la vida tiene su valor y su propósito, y que crecer no significa solo envejecer, sino seguir aprendiendo y transformándose hasta el final. Ahora nos sentimos orgullosos de que hoy en nuestra sección
la consulta nos acompaña la maestra María Trinidad Fuentes Álvarez. Ella es investigadora y profesora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con una destacada trayectoria en campos de la psicología, el desarrollo humano y las ciencias de la salud. Coordina la maestra en Gerontología Social Integral, posgrado reconocido dentro del Sistema Nacional de Posgrados, donde impulsa la formación de profesionales especializados en envejecimiento y bienestar integral. Su labor investigativa se ha centrado en temas como la satisfacción de vida en adultos mayores físicamente activos, el síndrome de Burnet en psicólogos de hospitales públicos y el papel de la espiritualidad como factor protector en la vejez. Es miembro del Programa del Desarrollo Profesional Docente PRODEP del Sistema Estatal de Investigadores de Tabasco y forman parte del Comité Editorial del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, lo que refleja su compromiso con la excelencia académica y la divulgación científica. De igual manera, ha contribuido con estudios sobre riesgos psicosociales en docentes universitarios, así como en población chontal, percepción docente sobre inclusión educativa significativa del cutting en adolescentes y factores psicosociales en pacientes con insuficiencia renal crónica. Bienvenida, maestra, es un gusto tenerla con nosotros aquí en Consultorio DAX. Al contrario, Victoria, muchísimas gracias por la invitación y más en un día muy especial porque te comparto y estamos celebrando a partir del día de ayer el 35 aniversario de la carrera de Psicología. Muchísimas gracias, doctora. Que estamos finalmente dentro de este marco de celebraciones, pues qué mejor que estar en un lugar con este. Claro que sí, muchísimas felicidades para usted. Muchas gracias, y no para nuestros compañeros también. Y de igual manera para todos los psicólogos. Exactamente. El programa se realizó en el marco de la psicología del desarrollo de la infancia a la adultez mayor. Como ya sabemos, esta rama de la psicología estudia los cambios emocionales, cognitivos y sociales que experimentamos a lo largo de la vida, desde los primeros años de la niñez hasta la vejez. Es un tema fundamental que nos ayuda a comprender cómo se forman nuestras habilidades, valores y personalidad y cómo enfrentamos los retos propios de cada etapa. Conocer estos procesos permite promover un desarrollo más saludable, fortalecer nuestras relaciones y mejorar la calidad de vida en todas las edades. Maestra, para comenzar con nuestra entrevista, ¿nos podría platicar qué estudia la psicología del desarrollo? Pues tú lo dijiste muy bien, me encantó tu cápsula, te felicito por ella, gracias. Muchísimas gracias. Y además lo fuiste diciendo un poquito finalmente. La psicología del desarrollo se encarga de entender cómo se va formando la personalidad, qué factores van influyendo en ella, de qué maneras van haciendo, los factores tanto biológicos, los factores cognitivos, la parte que tiene que ver con la parte social evidentemente, pero también cómo esos factores van a determinar cómo se va a integrar la personalidad y de qué manera se va a integrar. ¿Por qué es importante esto? Porque a partir de esto podemos identificar entonces qué factores se están dando de manera adecuada. Ya no hablamos de normal o no normal, hablamos de típico. Entonces, de qué manera se están dando de manera típica y de qué manera se empiezan a presentar ciertas alteraciones que podrían empezar a decirnos dónde tenemos que empezar a intervenir. Muchísimas gracias, maestra. ¿Nos podría platicar por qué es fundamental la psicología del desarrollo en la formación de un psicólogo? Sí, de hecho te comparto, en este plan de estudios actual, nosotros tenemos las materias de psicología del desarrollo 1 y 2 en el primero y segundo semestre. Un poquito decíamos fuera de cámaras, ¿no? Finalmente son las bases en las cuales el psicólogo se va a dar cuenta exactamente qué forma la personalidad, de qué manera se forma esta personalidad, qué factores influyen. No solamente la parte biológica desde la genética, porque no, esta parte de la cuestión psicológica, qué factores extrínsecos a ellos van afectando su desarrollo, y además esta parte de cómo los factores culturales, políticos, sociales, económicos también la determinan. Hace precisamente un momento estando en clase hablábamos de esta parte, cómo entonces al darnos cuenta de que el desarrollo es un continuo, sí explico. La psicología solamente por fines didácticos se divide en esas etapas, en desarrollo de infancia, pero el desarrollo es un continuo. Finalmente se marca teóricamente que hay una edad entre la infancia, ¿no? Pero a lo mejor hay ciertos factores que se han logrado la madurez o el crecimiento, básicamente biológico, pero a lo mejor no la madurez emocional. Esa parte también es importante que la vayamos entendiendo. Si entendemos esta base en la psicología, en esta primera parte de su formación, los psicólogos cuando empiezan a hablar de áreas más especializadas como la clínica, como la educativa, las áreas con las que nosotros trabajamos y muchas más, que evidentemente también tenemos, entonces ahora sí podemos entender qué pasó en esa primera fase del desarrollo que no se dio de manera adecuada y de qué manera está afectando. Entonces, patologías tan importantes que se presentan en etapas más tardías, lamentablemente lo estamos viendo ahorita en estos factores de qué está pasando con los niños, nuestros adolescentes, la violencia, de qué
manera los afecta, estos fenómenos tan fuertes que está pasando a nivel cultural o social, pues de qué manera otros van a afectar, va a depender de esta primera relación en la cual sus cuidadores van a ser esenciales para este desarrollo. Si entendemos eso, vamos a entender después qué está pasando. Esa es la intención básica de las materias en estos primeros semestres. Y es algo muy interesante, ¿no? Cuando una persona va a consulta con el psicólogo, preguntar su infancia, su familia, sus padres. Sí, siempre tenemos que entender, yo siempre les comparto a mis alumnos, vamos a entender, la violencia no se justifica, vamos a entender que una persona que ha hecho un acto delictivo, por ejemplo, pero vamos a entender que detrás de esa persona hay una historia. Claro. Y generalmente incluso hay un libro bien interesante, muy antiguo, pero que me gusta mucho, que habla cómo los grandes criminales de la historia, si tú vas investigando en su desarrollo de personalidad, te vas a dar cuenta que hubo ciertos factores que no se dieron de la manera adecuada y esa persona se va distorsionando. Sí. De tal manera que lo que nosotros vemos es el reflejo de esas alteraciones que están presentándose. Entonces, es importante, por lo tanto, que nuestros alumnos entiendan de qué manera se debe darle el desarrollo típico y entonces ahora sí, en la medida que van avanzando en su formación, entendiendo cómo ciertas alteraciones no tienen su base, no surgen de manera repentina, ya estaban ahí en algún momento y se detonaron. O otras, por ejemplo, el TDAH o el TDA, que lamentablemente es algo muy común que la gente menciona como, o sea, tienes TDAH o TDA de manera casi irresponsable, vamos a entender que no, que tiene una base biológica, pero también tiene una base social, e incluso el entorno en el que se encuentra puede desarrollar ese tipo de patologías, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Es momento de ir a un corte, ahorita regresamos con más información. Sí, claro, adelante. Vayamos a un corte, pero antes les recordamos que pueden hacer llegar sus preguntas respecto al tema a través de nuestra línea telefónica y de nuestras redes sociales. Al regresar, nuestra invitada las estará respondiendo. Sigan con nosotros. Ya estamos de vuelta con la maestra María Trinidad Fuentes Álvarez. Muchas gracias por seguir con nosotros. Antes de irnos a promocionales, precisamente hablábamos de la psicología del desarrollo de la infancia a la adultez mayor. Maestra, antes de irnos a promocionales, usted nos comentaba cómo nuestra infancia impacta en nuestro desarrollo como adultos. ¿Podríamos retomar el tema? Claro que sí, tenemos en la primera infancia esta cuestión de los cuidadores como figuras principales. ¿Qué van a crear esos cuidadores en nosotros? Las bases de nuestra personalidad. Pero además de eso, esa relación primaria que hace que nos sentamos en un ambiente seguro, apego seguro básicamente, que sepamos que esas personas nos van dando ciertas normas o reglas de comportamiento, de alguna otra manera los límites que también se deben de establecer. Evidentemente el niño no los crea, los entiende a partir del entorno en el que se encuentra. Si todo eso se establece de manera adecuada, evidentemente, ¿qué pasará? Se dará la transición en las siguientes etapas. Nosotros en psicología lo dicen básicamente Erickson o yo, pasamos por crisis, pero son crisis normativas, crisis en las cuales vas a estar sentando de una etapa a otra, vas adquiriendo ciertas habilidades de comportamiento y de relación con el otro para poder transitar a la siguiente. Eso no está mal, eso es una parte inherente al hecho de crecer y desarrollarte. Sin embargo, si en esta primera fase esos cuidadores no cumplieron con esas funciones esenciales de sentirse seguro, sentirte cuidado y sentirte querido, evidentemente van a empezar a generar ciertos espacios donde es muy factible que se desarrollen algunas alteraciones importantes. Básicamente tiene que ver con el hecho de cumplir con los límites, cumplir con las normas, cumplir con los lineamientos en los que se encuentran. Entonces de repente nos vamos a encontrar con niños en una situación de mucha desesperación, de mucha angustia, o niños al revés que son muy desafiantes, por ejemplo. Tendríamos que ir a qué está pasando con sus cuidadores para entender que estas actitudes son la manifestación de ese ambiente en el que se encuentran, que no les están dando esas normas básicas de comportamiento y autorregulación. Muchísimas gracias, maestra. ¿Nos podría platicar cómo contribuye la psicología del desarrollo al trabajo clínico del psicólogo? Sentando estas bases que estamos explicando, entonces entenderíamos que la psicología del desarrollo como tal, insisto, en estos primeros semestres sientan las bases para que entonces nuestros estudiantes se vayan formando y en general la psicólogo clínico se vaya formando entendiendo que detrás de esa patología por la cual está llegando el niño o el adolescente o el adulto, tiene una connotación que tiene que ver con esas primeras fases de desarrollo. Si entendemos esto y hablamos del desarrollo como continuo, vamos a entender entonces que es un seguimiento de lo que es las primeras vivencias.
Las patologías, algunas evidentemente no son tanto de tipo emocional, son más de tipo orgánico, por ejemplo. Sin embargo, inclusive en esos primeros factores van a determinar. Entonces, el psicólogo clínico tiene la obligación y la responsabilidad de conocer cómo fue ese desarrollo. Si tú vas a una entrevista clínica, las primeras preguntas que nosotros hacemos tienen que ver con eso. ¿Cómo fue tu primera infancia? Incluso desde cómo fue el embarazo, de qué manera se dio el embarazo, fue deseado, no deseado, Claro. de qué manera fue tú eres médica, esta parte tú también la haces en algún momento, qué tanto se dio esta primera relación del amamantamiento, por ejemplo, no se dio, el apego a esta parte, vamos con esta parte del apego, porque si hubo un apego seguro, evidentemente en sus siguientes etapas tú sabes que aunque esa persona no esté, cuentas con una persona y además sabes establecer apegos seguros también tú. Sin embargo, si no se dio un apego inseguro o incluso evitativo, evidentemente las inseguridades se van a ir generando. Si en esas primeras etapas hubo violencia, lo comentábamos hace un momento, evidentemente además empiezas a crear patrones de comportamiento. Entonces, si en esas primeras etapas se dio violencia, evidentemente tú aprendiste a relacionarte de esa manera. Por lo tanto, cuando llegas al psicólogo, la intención es entender de dónde viene la raíz de esa situación, independientemente del enfoque con el que tú quieras intervenir, tienes que tener claro cuál fue el origen de esa patología y a partir de eso empezar a trabajar con ella. Insisto, hay patologías de tipo orgánico que también tendríamos que conocer qué pasa en esa primera infancia, porque hay ya ciertas manifestaciones, por ejemplo, te mencionaba hace ratito TDA o TDAH, pero también hay otras patologías que también en la primera infancia ya se empiezan a manifestar ciertos factores que tenemos que empezar a identificar, a partir de lo cual empezamos a generar la parte de la intervención. Algo que hacemos muchas veces es necesario, por lo tanto, es el diagnóstico temprano. Es muy importante, por lo tanto, esta cuestión de empezar a darnos cuenta qué factores se pueden modificar de alguna otra manera y empezar a hacer un trabajo desde la parte clínica. Usted nos comentaba algo que las patologías orgánicas, ¿qué son estas patologías? Las patologías orgánicas, es decir, hay alguna alteración que no está dentro del control de las personas. Finalmente estamos hablando de patologías que vienen de algún retardo en el desarrollo, ahora de llamadas discapacidades, por ejemplo, que sin embargo tienen una connotación emocional. Tenemos que entonces empezar a trabajar con algo que se llama estimulación temprana. Es decir, entre más pronto nos demos cuenta, por eso es importante conocer. En esta etapa el niño tendrá que ya tener más o menos que desarrollar su capacidad motora, por ejemplo, o en esta etapa su capacidad de hablar, en esta etapa su capacidad de socializarse. ¿Qué pasa si nos damos cuenta de que eso no se está dando de esa manera? A partir de la psicología del desarrollo, entonces nos damos cuenta que hay la posibilidad o la sospecha de que se está desarrollando ya alguna patología o alguna discapacidad. Maestra, una pregunta, ¿la psicología del desarrollo está relacionada con la educación? Está relacionada con todas las áreas de la psicología. Te puedo decir que como es la base de la psicología. Vuelvo a insistir en esta parte. ¿Por qué? Porque en la educación vamos a encontrar los patrones de educación. Finalmente, ¿qué pasa en estas primeras etapas donde los límites y las reglas se establecen? O el niño cuando entra a la escuela tiene que entender que hay límites y que hay reglas. Claro. Si en la escuela, si en la familia o con esos cuidados no se establecieron esos patrones de comportamiento, no se tuvo una tolerancia a la frustración, no se generó esta parte de entender que se tienen que aceptar esas responsabilidades, evidentemente el niño al entrar a la escuela con un nuevo ambiente donde la exigencia es muy grande, pero además no está solamente él, están muchísimos niños más que van a establecer un contacto y una relación, evidentemente vamos a encontrar alteraciones importantes en la parte educativa también. Ok. ¿Y por qué es importante comprender estas etapas del ciclo vital humano que usted nos ha venido platicando a través de esta entrevista? Insisto en esta parte, sí, tenemos que entender que el desarrollo no es etapa, se termina y inicia la siguiente, no. Okay. La etapa, insisto mucho en esta parte, el desarrollo es un continuo y una etapa influirá a la siguiente. Lo dijiste muy bien en tu cápsula, me encantó, por cierto, vuelvo a felicitarte por esa, porque lo dijiste muy bien en tu cápsula. Esta etapa inicial va a influir en la siguiente. En esta etapa, de manera como se resuelva la infancia, será como presentemos o encontremos al adolescente. Claro. Si se evalúa cómo se desarrolla la adolescencia, será la etapa cómo se generará ese adulto con el que vamos a trabajar. Y finalmente, llegando a la adultez mayor, todo esto, toda esta características de ese adulto mayor que aparentemente como cumple 60 y se volvió enojón. Sí. Cumple 60, no. Tiene una historia previa donde fue mostrando estas características. Evidentemente, factores culturales, que sea otro tema. Si quieres algún momento lo abordamos porque la adultez es todo otro tema, pero básicamente qué pasa en ese entorno donde esa persona no aprendió a resolver sus conflictos, donde no tuvo límites, etc. Entonces en la vejez esas situaciones se exacerbarán. No es que se aparecen de pronto por la edad,
Eso, no, Sí, eso es lo que voy. es algo que escuchamos muy seguido, de que la persona va creciendo y conforme va creciendo en la vejez, o sea, se vuelven más enojones, todo les molesta, todo les incomoda, eso es muy cierto. Pero tiene que ver con el hecho de cómo desde un inicio, y hablamos de factores protectores y factores de riesgo. Si tú desde muy temprano, en las primeras etapas del desarrollo, aprendes a descubrir cuáles son tus factores protectores, hablemos de enfermedades, tú eres médica. Si tú sabes que en tu familia existe una situación de una enfermedad que está a nivel genético ahí establecida, tú sabes que hay ciertos factores protectores que tienen que ver con la educación, hablando de educación, que entonces estamos hablando de estilos de vida. Sí. Finalmente, pero esos estilos de vida, ¿quién te los debe demostrar? Tus cuidadores. Sí. Tienen que enseñarte que debes de cuidarte para no desarrollar esa patología. Entonces tiene que ver básicamente con eso. Muchísimas gracias, maestra. ¿Nos podría platicar cómo favorece el conocimiento del desarrollo humano la prevención psicológica? Sí, y volvemos a lo que te estaba comentando. Finalmente, por lo tanto, es importante entender, si nos hacemos conscientes de esto que te estoy diciendo, vamos a entender entonces la gran importancia que tiene los cuidadores en primer lugar. En segundo lugar, el ambiente en el que está el niño y de qué manera se está, el niño de manera genérica. Las infancias de qué manera se están desarrollando. A partir de eso podemos, por lo tanto, empezar a darnos cuenta de que hay ciertos factores que están influyendo para que se dé el desarrollo de manera adecuada o inadecuada. Esto, por lo tanto, nos permite un área de oportunidad. Nosotros llamamos una ventana de oportunidad. Nos damos cuenta de que esto está pasando y entonces en nuestra intervención, ¿qué hacemos? Reorganizamos esa situación de tal manera que podamos tanto que se trabaje directamente con el niño o el adolescente o el adulto, depende, pero también manejamos o empezamos a trabajar con su entorno. Ok, es muy interesante todo este tema, maestra. ¿Y qué papel juega la psicología del desarrollo en la intervención social y comunitaria? Vamos a lo mismo, finalmente, insisto, no, estas divisiones un poquito arbitrarias, si tú me lo permites, tienen que ver con lo mismo. Estamos hablando de la misma persona que se desarrolla en diferentes ambientes. Se desarrolla en su escuela, pero también se desarrolla en una cultura. La cultura, por lo tanto, tiene límites y tiene formas de relación o de costumbres. Entonces, ¿qué sucede? Finalmente, en esta primera etapa tú tienes esas formas de comportamiento. Aprenderás a adaptarte y a autorregularte. Por lo tanto, cuando vayas pasando los diferentes momentos, diferentes etapas, hablemos de escuela, hablemos de trabajo, hablemos de establecer una familia, esto tendrá como patrones específicos lo que iniciaste o lo que aprendiste en esta primera infancia. Ahora, esto suena como, por ahí hay algún autor, no me acuerdo si fue Skinner, que decía que la infancia es destino. No necesariamente, te ponía yo un ejemplo hace ratito. Finalmente, ¿qué puede pasar? En este desarrollo nos podemos dar cuenta que hay algunas alteraciones que ya se están presentando. Ahí es donde entramos los psicólogos, precisamente para que empezar a trabajar con las personas para que puedan hacer conciencia de estas situaciones que están alterando su desarrollo y, por lo tanto, poder hacerlo de una manera más adecuada y más integrarse de una manera más formal y más adecuada a ese ambiente nuevo donde le requieren exigencias que ya tienen su personalidad. Ok, maestra, muchísimas gracias. ¿Nos podría platicar cómo influye la psicología del desarrollo en la comprensión de la diversidad humana? Vamos a lo que acabamos de decir. Finalmente decía yo, el desarrollo es un continuo, pero también tenemos que entender que cada persona tiene un desarrollo diferente. Incluso de repente nos pasa mucho en consulta, ¿no? Es que yo no entiendo por qué este niño en particular se comporta así, si yo los he educado de la misma manera a todos. Y tenemos 3 hijos y son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque cada niño tiene características muy particulares. Se habla de un desarrollo que es universal, pero que también es específico, dependiendo de cada personalidad. Es decir, una misma regla deberá de adaptarse a las necesidades del niño, de la manera como lo vamos organizando. Estas reglas evidentemente tienen que estar establecidas, pero sin embargo este comportamiento se va a ir modificando en la manera en cómo se va percibiendo dentro del niño, se va organizando dentro del niño. Empezamos a organizar patrones o esquemas de comportamiento que van de alguna manera regulando o reorganizando la información. Esto permite, por lo tanto, que entendamos que las reglas se tienen que establecer, que los límites son sanos. Y aquí quitamos algo importante. Perdón que le interrumpa, no, vamos a un corte y ahorita regresamos. Perdón. ¿Sí? Ahora bien, vayamos un pequeño corte. Sigan con nosotros, no se vaya. Regresamos con más información para usted. Ya
estamos de vuelta con la maestra María Trinidad Fuentes Álvarez. Muchas gracias por seguir con nosotros. Antes de irnos a promocionales, precisamente hablábamos de la psicología del desarrollo de la infancia a la adultez mayor. Maestra, antes de irnos a promocionales, estábamos platicando cómo influye la psicología del desarrollo en la comprensión de la diversidad humana. Decíamos hace un momento y me preguntabas, ¿cómo es posible entonces de que a pesar de haber recibido la misma educación dentro de una misma familia, tengamos hijos tan diferentes? Claro. Tenemos que entender que no solamente influye lo que pasa dentro del hogar, somos seres también sociales, lo dijimos hace un ratito, también somos seres que tenemos un bagaje emocional y también tenemos un bagaje genético también. Entonces, el temperamento con el que nacemos se va modificando a partir de esas experiencias y va formando lo que se llama carácter. Finalmente, esa forma de cómo afrontamos o enfrentamos las situaciones va a deberse a esas características de personas que se van formando de una manera paulatina. Por lo tanto, cada uno de los niños de una misma familia, si así queremos seguir con el ejemplo, van a recibir esa información de una manera diferente y la van a regular y organizar de una manera diferente. No quiero decir con esto que entonces se vuelve esto un caos, porque tal parecía que estamos hablando de eso, no. Tendríamos que entender que los cuidadores tendrían la obligación de entender que están trabajando con seres humanos de manera distinta y que además cada ser humano a lo mejor tiene ciertas necesidades específicas con las que tenemos que aprender a conocer. El cuidador es fundamental en esta primera etapa del desarrollo. El cuidador tiene que entender que hay una bidireccionalidad entre la influencia que ejerce el adulto sobre el niño, pero también la influencia que ejerce el niño sobre el adulto. Finalmente, si no se responde de la misma manera, genera mucha frustración en la familia. Sí. ¿Qué pasó con este niño? Generalmente son los que llegan con nosotros a consultorio, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con este niño? Bueno, algo faltó, que tal vez esas situaciones que tú estás propiciando no están siendo las que esa persona está necesitando. Generamos frustración, generamos alteraciones y evidentemente problemas de comportamiento, entre otras cosas, ¿no? Sí, eso es muy importante, hacerle entender a los papás que la infancia, los niños es muy importante, es una etapa demasiado importante en su determinante desarrollo. en su desarrollo, finalmente. Entonces, en esta etapa entiendo muchos padres, no sé si quiero que entienda psicóloga, a mí nadie me enseñó a ser padre, totalmente de acuerdo. También es cierto que muchas veces recurrimos a lo que nosotros aprendimos, Claro. entonces hay que hacer un ejercicio muy fuerte también de esas cosas que yo aprendí realmente que tanto están afectando la forma como me relaciono con mis hijos. Muchos padres incluso intentan, es que a mí me pasó esto, hablamos de los castigos si tú quieres, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí de chiquito me castigó y no me pasó absolutamente nada. Sí le pasó que lo está repitiendo. Son patrones, pero no nos estamos dando cuenta del daño que podemos estar ocasionando ante un castigo. Sobre todo un castigo cuando no se comprende cuál es la causa de ese castigo. Entonces, incluso los castigos ahora no les llamamos castigo, les llamamos consecuencias. Esas consecuencias tienen que estar medidas en función de qué tanto esa aparente no comportamiento que se esperaría se está dando y por lo tanto cómo podemos empezar a enseñarle a ese niño o ese adolescente cómo esta regulación o autorregulación se tiene que dar de manera adecuada. Y eso lo hacen a partir de la relación con el otro. Ok, muchísimas gracias, maestra. ¿Nos podría platicar qué competencias profesionales fortalece la psicología del desarrollo en el futuro psicológico? ¿Del futuro psicológico o del psicólogo? Del futuro psicólogo, perdón. Okay. Pues básicamente te digo, si entendemos esta primera parte de la formación del psicólogo, si entendemos, evidentemente acompañado con otras materias, bases semióticas, entre cosas del lenguaje, la cuestión que tiene que ver con el desarrollo cerebral, si acompañamos esta parte incluso la parte social, y lo asociamos, vamos a entender que esa es la base a partir de la cual el psicólogo puede empezar a desarrollar dentro del área que quiera esta cuestión de entender qué pasa con las patologías, por ejemplo, la psicología clínica, qué pasa con el comportamiento del niño dentro del aula, de qué manera se está dando. Dentro de cada comportamiento, dentro de cada patología, siempre tendremos que mirar hacia atrás un poquito y ver qué pasa en esa historia. Cada quien tiene su forma de trabajar, su propia información, su propia formación hacia ciertas líneas de intervención psicológica, ¿no? Sin embargo, tenemos que entender que detrás de cada situación, independientemente de cuál sea, hay una historia. Entonces, esa historia va a ser la que va a atraer a esa persona que está con nosotros en ese momento en el consultorio, que está con nosotros en ese momento en la escuela, que está con nosotros incluso en las organizaciones. Porque pasa de pronto si la señora se comportaba, algo pasó en su vida que de alguna manera lo está determinando. La manera como lo enfrente o lo afronte, que son cosas diferentes, de alguna manera tiene que ver cómo aprendió en esos primeros patrones de desarrollo.
Y usted nos hace hincapié en esas palabras de enfrentar y afrontar. ¿Cuál es más o menos la Cuando diferencia de ellas? enfrentamos, lo que hacemos es que nos peleamos con la situación. Okay. No estoy de acuerdo con esto, discuto con esta situación. No estoy hablando que, y a lo mejor y sí, y lo hacemos de manera pública, ¿no? Cuando afrontamos, entonces, ¿qué hacemos? Un ejercicio que tiene que ver con esta parte de la módulo del área frontal, prefrontal, ¿verdad? La prefrontal, donde de alguna manera se genera esta parte de las emociones. Aprendemos a reconocer esas emociones y aprendemos a trabajar con ellas, a regularlas y entender que algo está pasando que nos está afectando y lo podemos decir, lo podemos afrontar. Se llama resiliencia, entre otras cosas, y también se llama la capacidad de empatía, también se llama la capacidad de poder entender que, bueno, evidentemente yo tengo un problema, pero no el entorno tiene que tener la consecuencia, usted tiene que ser el portador de la consecuencia de lo que a mí me está pasando, ¿no? Ok. ¿Y cuáles podrían ser las principales etapas del desarrollo humano? O sea, ¿cuáles son las principales etapas del desarrollo humano desde la infancia hasta la adultez mayor? Pues tal cual, lo vemos en los libros. Si nos vamos a los libros de psicología del desarrollo, vamos a encontrar las grandes etapas. La infancia, la infancia que se divide en primera infancia, segunda infancia y la niñez como tal. Viene después la adolescencia, aunque aquí eso sí me interesa mucho que quede claro, este es un patrón meramente cronológico. En la realidad esto va a depender de dos grandes cosas, va a depender del desarrollo, del crecimiento y de la maduración. Es decir, una niña de 10 o 12 años no necesariamente tiene que estar adolescente porque también tiene que ver con la parte cognitiva, con la parte social, con la parte física y con la parte emocional. Entonces, tendríamos que trabajar en esas cuatro grandes partes y en esa parte del crecimiento y del desarrollo y pensar qué está pasando con la maduración. Entonces, de pronto exigimos, por ejemplo, a una niña de 10 o 12 años por esa edad que tenga ciertos comportamientos que socialmente se esperan, sin entender que además esos recursos iniciales a lo mejor no los tiene todavía. Lo vemos mucho con los niños, y cuando hablamos con los niños de primer semestre, esta parte de tomar decisiones como qué carrera voy a estudiar a los 18 años es una de las decisiones más difíciles, es una decisión de vida. Sí, claro, es lo que te vas a dedicar toda tu vida. Y qué tan preparado estás para eso va a depender de estas primeras etapas en las cuales te hicieron saber tener confianza básica, en la cual hubo un apego seguro, en la cual te hicieron saber que tus decisiones eran importantes y se tomaban de manera adecuada y además se te apoyó en tomar esas decisiones. Si se hace de manera esto, entonces evidentemente a todos nos da miedo, incluso pasando muchos años, ¿por qué me dediqué a esta carrera y no a otra? ¿No? Sí. Seguramente te pasa, a mí me pasa todavía. Sí, sí me pasó una vez. Sí, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? Pero tiene que ver con esa parte de dudar, no pasa nada, dudas y después te das cuenta qué es lo que tú quieres. Sin embargo, tiene que ver esta cronología, insistir en dividir. Entonces, la división se hace por una manera didáctica solamente, pero finalmente tenemos que tener que, y por eso insisto mucho en esto continuo. De alguna manera seguimos. Entonces, habrá gente que tendrá todavía 18 o 20 años y sigue comportándose como comportamientos un poco más infantiles o al revés, gente un poco más adulta que sigue teniendo comportamientos incluso responsables que se pensará que es de una persona más joven y tiene que ver con esta parte de cómo se van de alguna manera subsanando estas diferentes etapas para llegar a la etapa que se esperaría que tuviera. Y hablando un poquito más de esas etapas, maestra, al inicio de nuestra entrevista usted nos platicaba de una etapa de madurez. ¿Nos podría platicar un poquito más cómo nosotros como seres humanos podemos llegar a una etapa de madurez en nuestra vida? La madurez tiene que ver, vamos a quitar esta connotación porque esto es muy común, es que tú no eres madura. Exacto. Para tu edad. Cuando nosotros hablamos de madurez, hablamos de una cuestión que tiene que ver con una cuestión más fisiológica, es decir, un órgano que alcanza su máxima madurez, es decir, alcanza su máximo funcionamiento. Tú no puedes pedirle a una persona que aún está aprendiendo a tomar decisiones maduras, cuando apenas está aprendiendo y no tiene las suficientes características cognitivas, sobre todo para poder entender las consecuencias de esa decisión. A eso voy con la elección de carrera, por ejemplo. Entonces, a ver si te queda un poco más claro, madurez es la capacidad que tenemos, no solamente física, cognitiva y psicológica, para poder entender que hemos alcanzado ese máximo nivel de desarrollo que nos permite tomar ahora sí, de una manera madura, una decisión que va a ser para toda nuestra vida. Exacto, que nos define como personas. Y que nos va a definir como personas, efectivamente. ¿Nos pudiera platicar cómo afectan las experiencias traumáticas o el estrés crónico al desarrollo a lo largo de nuestra vida? Claro, evidentemente. ¿Qué pasa en ese desarrollo en general? Hay ciertas situaciones en las cuales si tenemos esos factores protectores que nos han generado a partir de esa relación con los cuidadores,
cómo afrontamos, y ya explicamos qué es el afrontamiento, cómo afrontamos estas situaciones. Evidentemente hay cosas que están fuera totalmente de nuestro control, que nos hacen muchos daños, que nos lastiman y generan una situación traumática. Te lo explicaré un poco más el psicoanálisis que la psicología del desarrollo, cómo se forma el trauma. De alguna otra manera tiene que ver con esta parte de qué tanto en el trauma, de alguna manera es una situación tan grave o tan fuerte que afectó ese desarrollo y de alguna manera lo detuvo un poco. De alguna manera generó esas inseguridades que aparentemente ya había yo superado. Me detiene un poco en esta parte o me detiene mucho. Habrá gente que vivirá con traumas durante muchos años porque no los trabaja. Claro. Esta parte es importante, pero regreso a lo inicial. ¿Qué tanto esos factores de protectores que se te dieron en tu primera infancia te permiten enfrentar esas situaciones que se van a dar durante la vida? Todos enfrentamos factores de riesgo y podemos generar factores de trauma, por ejemplo. Sin embargo, si lo hacemos de una manera adecuada, se puede trabajar. Ahora aquí, sí, definitivamente sí necesitarás el apoyo de un especialista para poder trabajar y darte cuenta de que eso te está teniendo en tu siguiente parte del desarrollo. Muchísimas gracias, maestra. Hemos llegado al final de nuestra entrevista. Agradecemos el tiempo y el espacio que se tomó para venir aquí con nosotros, su casa, Consultorio DAX. Muchas gracias. Y gracias agradecemos su participación. Gracias a ti por la invitación, de verdad. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a mis compañeros por los 75 años de la carrera. Muchísimas felicidades para los compañeros psicólogos. Muchísimas felicidades. Ahora es momento de ir a un corte. No se vayan, seguimos con más información para usted. Muy relacionado a lo que hemos estado hablando en este programa, veamos ahora nuestra cápsula de educación saludable. La psicología del desarrollo de la infancia a la adultez mayor. El desarrollo psicológico saludable depende en gran medida de los hábitos que cultivamos a lo largo de la vida. Desde la infancia, cada experiencia, relación y aprendizaje moldea nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Adoptar conductas positivas fortalece la mente, mejora la autoestima y fomenta el bienestar emocional en todas las etapas del crecimiento humano. Estas son algunas recomendaciones para promover un desarrollo psicológico saludable. 1. Practicar la comunicación afectiva. Expresar lo que sentimos y escuchar con empatía favorece la confianza y la comprensión emocional. En los niños promueve la seguridad y en los adultos refuerza vínculos sanos y relaciones equilibradas. 2. Fomentar la autoestima y la autovaloración. Reconocer logros, aceptar errores y valorar las propias capacidades fortalecen la identidad personal. Este hábito impulsa la motivación, la resiliencia y una actitud positiva frente a los desafíos. 3. Mantener una red social saludable. Compartir tiempo con familiares, amigos o comunidades genera apoyo emocional y sentido de pertenencia. Las relaciones sanas protegen la salud mental y ayudan a enfrentar momentos difíciles en cualquier etapa de la vida. 4. Promover el equilibrio entre mente y cuerpo. Realizar actividades físicas, descansar adecuadamente y practicar técnicas de relajación mejora el bienestar psicológico. Un cuerpo cuidado contribuye a mantener la mente en armonía y la energía vital en equilibrio. En conclusión, los hábitos saludables fortalecen la psicología del desarrollo y permiten construir una vida más plena y consciente. Educar en la empatía, la autoestima y el cuidado desde la infancia es sembrar bienestar para el futuro. Cada etapa ofrece la oportunidad de crecer emocionalmente y mejorar nuestras relaciones. Cuidar la mente y las emociones es el camino hacia una vida más feliz y equilibrada. Muy interesante nuestra cápsula de educación saludable. Como hemos estado viendo a través de nuestro programa, el desarrollo de la psicología es un tema muy interesante que impacta en cuando somos adultos. Por ejemplo, como nos mencionaba nuestra psicóloga, los padres tienen un papel muy importante en nuestro desarrollo, en nuestra infancia. Existen muchas cosas que, por muy interesantes que lleguen a ser, no dejan de significar un riesgo para la salud. Esto es, hábitos que dañan. La psicología del desarrollo analiza cómo las experiencias y las conductas moldean nuestra mente a lo largo de la vida.
Desde los primeros años, los hábitos emocionales y sociales que adoptamos pueden fortalecer o debilitar nuestro equilibrio mental. Algunos comportamientos repetidos con el tiempo afectan la autoestima, las relaciones y la forma en la que enfrentamos los desafíos. Por eso es importante reconocerlos y corregirlos cuanto antes. A continuación, te mostramos algunos de los hábitos que influyen directamente en un desarrollo psicológico saludable. Número 1. Falta de comunicación emocional. No expresar ni comprender las emociones genera inseguridad y dificultad para conectar con los demás. En la infancia puede crear sentimientos de soledad y en la adultez problemas de pareja o aislamiento emocional. Número 2. Compararse constantemente con otros. La comparación continua deteriora la autoestima y genera frustración. Los niños aprenden a sentirse insuficientes y los adultos pueden vivir con ansiedad o sensación de fracaso al no cumplir expectativas ajenas. Número 3. Evitar conflictos o reprimir emociones. No enfrentar los problemas y guardar lo que se siente impide el desarrollo de habilidades emocionales saludables. Esto puede provocar estrés, resentimiento y dificultades para mantener relaciones equilibradas en cualquier etapa de la vida. Número 4. Falta de autocuidado y límites personales. Descuidar el bienestar emocional y permitir relaciones tóxicas afecta la estabilidad psicológica. Sin límites claros, las personas tienden a la dependencia, la culpa o el agotamiento emocional con el paso del tiempo. En conclusión, los hábitos emocionales y mentales influyen profundamente en cómo crecemos y maduramos psicológicamente. Aprender a comunicarse, valorar y cuidar la salud emocional fortalece todas las etapas del desarrollo. Romper con patrones negativos no solo mejora el bienestar individual, sino también las relaciones con los demás. Cuidar la mente es una forma de invertir en una vida más sana y plena. Así que ya lo sabes, estos costumbres son hábitos que dañan. Como ya escuchamos en nuestra cápsula, todos estos hábitos están relacionados en cómo impactan en nuestra vida, tanto como nos relacionamos con otras personas y cómo vamos creciendo. La División Académica de Ciencias de la Salud, comprometida a contribuir en la salud de la población, cuenta con una amplia gama de servicios. Para saber más de ello, les invitamos a que miren la siguiente información. La División Académica de Ciencias de la Salud ofrece los siguientes servicios para la comunidad universitaria y público en general. El Laboratorio de Análisis Clínicos ofrece todo tipo de estudios, desde los más básicos hasta los más especializados como biometría hemática, química sanguínea, perfil de lípidos, examen general de orina y hasta el de la detección de COVID-19. También cuenta con servicios de radiografías digital e impresa, check-ups de anemia, entre muchos otros. El Centro de Psicología Aplicada brinda servicios de alta calidad, tales como consulta psicológica a niños, adolescentes y adultos, evaluación psicológica, evaluación a pacientes en crisis, elaboración de pruebas psicológicas, estudio vocacional, talleres, capacitación, atención a niños y adolescentes con trastornos de aprendizaje, entre otros. Las clínicas odontológicas cuentan con una amplia gama de opciones con el propósito de brindar soluciones adecuadas y específicas para pacientes menores y adultos, ofreciendo consulta, limpieza dental, amalgama normal, aplicación de flúor, cirugía menor y de tercer molar, prótesis, endodoncias, exodoncias, resinas, radiografía infantil, entre otros servicios. Hemos llegado al final de nuestro programa. En nombre de todo el equipo de producción y de quienes hacen posible esta transmisión, les queremos dar las gracias por acompañarnos en esta hora. Nos vemos en el siguiente programa por este canal. Se despide de ustedes la doctora Victoria del Carmen Félix Ruiz. No olviden seguirnos a través de las redes sociales de TVUJAT. Y recuerden, Consultorio DAX, tu salud en nuestras manos. Hasta la próxima.